Hola, ¿qué más? Jóvenes y señoritas de grado 11, espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan podido descansar, disfrutar con sus seres queridos, pero lo más importante ya saben, a seguirse protegiendo el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de las manos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy, 28 de septiembre del año 2020, lunes con todo el entusiasmo para tomar la clase de español, como ustedes lo ven, prácticamente ya se está finalizando lo que tiene que ver el año escolar. Entonces tenemos todavía una serie de temas que vamos a ir desarrollando durante lo que nos queda de clase. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Varias dinámicas. La primera de ellas vamos a hablar de El hijo del carpintero de Mario Mendoza. El día de hoy lo terminaríamos de leer. Recordemos que ya llevamos más de un mes realizando una serie de compromisos donde usted cada 8 días lee alrededor de 15 a 25 páginas, que es el promedio que ustedes leen cada semana. Entonces, el día de hoy ya le daríamos como tal la finalización a lo que tiene que ver el libro El hijo del carpintero. Eso por un lado. Por otra parte, vamos a manejar el análisis de las imágenes en las pruebas a ver. Dentro del componente de lectura crítica, ustedes no solamente van a encontrar textos y posteriormente preguntas relacionadas con esos textos, sino que también van a encontrar una serie de imágenes, para que les voy a mostrar como el ejemplo que vamos a tratar ahora más adelante, principalmente caricaturas en las cuales dan un mensaje y posteriormente usted tiene que leer y posteriormente interpretar lo que el autor quiere dar a conocer a través de esta caricatura. Vamos a ver esta además vamos a analizar un infograma y vamos a establecer cuáles son las preguntas y qué tipo de análisis se requiere para así poderla responder adecuadamente. Y posteriormente a realizar el análisis de la imagen, vamos a centrarnos en el tema principal del día de hoy, que es la comunicación oral. Cómo expresarnos de la mejor manera. Ustedes ya están prácticamente más afuera del colegio que adentro. Les falta un par de meses y ya finalizarían lo que tiene que ver su año escolar y su proceso académico a lo que corresponde a bachillerato. Seguramente el siguiente año, y ojalá así sea, van a tener la posibilidad de ingresar a una institución de educación superior y allí van a tener que manejar muy bien su comunicación oral. ¿Por qué? Muchas veces puede que usted tenga el conocimiento, sepa sobre algún tema determinado, pero si no lo sabe expresar, si no lo sabe manejar, si no sabe dar a conocer esa información ante un público o otras personas, pues seguramente no va a tener un gran éxito porque la gente no va a comprender lo que usted le dice, ¿cierto? Entonces vamos a manejar las dinámicas de comunicación oral, vamos a hablar un poco de qué es eso y posteriormente vamos a dar también una serie de tips importantes a la hora de hablar en público. Entonces iniciemos en forma y el primer tema tiene que ver con el libro El hijo del carpintero. Entonces nos hacen falta alrededor de 15, 18 páginas aproximadamente. Dentro de la actividad que van a encontrar ustedes en la descripción del video, se va a encontrar una serie de preguntas que están enfocadas a esas páginas finales de El hijo del carpintero. En la siguiente sesión, que va a ser dentro de 15 días, ¿por qué? Porque se viene la semana de receso. Entonces, la siguiente clase, que sería dentro de 15 días, en lo que tiene que ver con español, porque igual este jueves nos veremos en la clase de sociales. Entonces, dentro de 15 días, les realizaría una charla de los elementos más importantes del libro, de pronto lo que podemos resaltar, el análisis no solamente religioso que se realiza acá, sino también la parte mitológica que también la trata, y aparte de eso el mensaje social que deja, porque también deja un mensaje social bastante fuerte y también como una crítica mucho a las creencias de algún tipo de persona. Entonces dentro de 15 días vamos a realizar ese análisis, pero la actividad que ustedes van a encontrar en la descripción del video está principalmente enfocada solamente a esas últimas páginas. ¿Listo? Ya una actividad que va a ser el desarrollo como total del libro la vamos a dejar, pero es dentro de 15 días. Dentro de esta actividad solamente va a estar enfocada unos puntos, porque van a haber otros puntos con otro enfoque que va a estar destinada a las últimas páginas que nos hacen falta por leer de nuestro libro El hijo del carpintero. Esta clase no les voy a adelantar nada de lo que van a encontrar en esas últimas páginas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes terminen su libro y aparte de eso es como una película. Yo creo que ustedes juiciosamente lo han estado leyendo, han estado desarrollando la historia de Felipe, el tío,
De pronto se preguntan qué va a pasar con Samir, ¿será que se va a recuperar totalmente? El Señor de los Ojos Infinitos, ¿será que en serio pudieron atraparlo y se encuentra en el fondo del río? Bueno, ya lo sabrán ustedes en las últimas páginas del libro, y como yo les decía, no les voy a contar, no les voy a adelantar, porque eso es muy feo cuando uno le cuentan el final de una película y también cuando le narran la parte final del libro. Entonces la actividad, ya saben que van a encontrar una serie de elementos importantes de esas últimas páginas del libro El hijo del carpintero. Ahora, vamos a analizar entonces el tema de las imágenes en lo que tiene que ver con las pruebas ACT. Entonces, tenemos por acá dos documentos. Vamos a empezar por este primer documento y quiero que ustedes vean la siguiente imagen. Vamos a ver si de pronto se puede ampliar un poco. Entonces voy a poner por acá y vamos a ampliar un poco, tal vez, para que ustedes puedan apreciarla de la mejor manera. Entonces, ella es un personaje bastante histórico, yo creo que cada uno de ustedes la conoce, y es la señorita Mafalda. Generalmente hay caricaturas de ella que salen en las pruebas del Estado. Ha sido una constante que recurran a las caricaturas de Mafalda para elaborar tal vez 2 o 3 preguntas respecto a lo que tiene que ver con el análisis de la caricatura, de la imagen. Entonces dice así: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y vean la imagen de lo que está desarrollando la mamá. En ese momento nos da a entender que está como lavando ropa, parece ser una lavadora, y la señora, vean el rostro que pone, como si comprendiera que no tiene una vida, que su vida se le está yendo en solamente los quehaceres de la casa. Vean ustedes muy bien el rostro de la señora, y además el tema de que se encuentra lavando seguramente la ropa o los elementos de toda la familia, no solamente de ella. Recordemos el mensaje que le da Mafalda: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? En pocas palabras le está diciendo, eso no es vida, quedarse todo el día en la casa realizando de pronto quehaceres o oficios. Claro, cada persona tendrá su punto de vista, analizará de manera diferente en lo que tiene que ver con la caricatura, pero en esta el autor lo que nos quiere representar es una crítica de pronto hacia aquellas personas que solamente se enfocan en labores domésticas, pero dejan que el resto de la vida transcurra y no tengan de pronto una meta dentro de ella. Claro, es el punto de vista del autor. Como yo les decía, cada uno de ustedes tendrá su punto de vista, de pronto la interpretará de otra manera diferente, pero acá la estamos abarcando desde el autor. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de las pruebas del Estado hay que ponernos en el papel del autor, ya sea del texto o de la imagen. Una cosa es lo que nosotros pensamos que sí, es bastante válido, muy respetable, pero generalmente dentro de las pruebas del Estado tenemos que responder con el enfoque del autor, no lo que nosotros pensaríamos, sino con lo que el autor nos quiere dar a conocer. Eso es muy importante que lo tengan claro. Bueno, entonces vamos con la pregunta a ver qué nos dice. Primero, esta caricatura podría ser usada en la sección de opinión de un diario de noticias con ocasión del Día Internacional de la Mujer. En tal contexto, las palabras de la niña tienen el propósito de... ¿Cuál es el propósito, ojo acá, de estas palabras? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Vamos a leer las opciones de respuesta. A. Cuestionar la facilidad del tipo de trabajo que realizan los hombres en comparación con el de las mujeres. B. Reconocer la importancia de las mujeres en el desarrollo y formación de los niños y niñas. C. Criticar irónicamente el rol que asumen algunas mujeres al ocupar todo su tiempo en el cuidado de la familia y el hogar. Y D. Argumentar que las mujeres deben ser libres e independientes y no tener tantas responsabilidades en el hogar. ¿Cuál dicen ustedes? Yo creo que ya leyendo cada una de las opciones de respuesta, ustedes estarán tal vez entre la C y la D, seguramente. Pero bueno, igual, piénsenlas, analícenlas un momento, 10 segundos, y ya retomo con ustedes para mirar cuál será la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver si ustedes pudieron dar con la respuesta correcta. Voy a volver a leer cada una de ellas y vamos a mirar lo que siempre realizamos. Empezamos a descartar cuál puede ser y cuál no puede ser.
Entonces, dice así: A. Cuestionar la facilidad del tipo de trabajo que realizan los hombres en comparación con el de las mujeres. Bueno, en este caso el autor pues sí está realizando una crítica, pero como tal no hay ningún tipo o algún elemento que nos haga de pronto pensar que también está haciendo un paralelo entre las funciones de la mujer y las funciones del hombre. Por supuesto, acá nos tenemos que desligar totalmente, digamos ya para nosotros, que la mujer es la única que realiza labores dentro del hogar. Nos tenemos que desligar totalmente de eso. Hoy en día, tanto hombres como mujeres tienen que colaborar en el beneficio del hogar. No solamente la mujer, como muchas veces se le dejaba esa carga, que era algo totalmente absurdo, que a pesar de que ellas trabajaban, igual les tocaba llegar a su hogar a seguir trabajando, a cumplir con aquellos quehaceres. Así tal vez en el hogar existiera un hombre, un varón, y no realizara esas funciones teniendo el tiempo disponible, lo cual afortunadamente ha ido cambiando. Pero eso a qué se debe? A la mentalidad que hoy en día tienen los jóvenes. Entonces, este es un llamado más que todo para las señoritas. Recuerden, señoritas, el tiempo está cambiando, también las dinámicas sociales. Bueno, si de pronto nosotros viéramos esta caricatura, generalmente hacia los años 1950-60, donde el machismo era mucho más fuerte y de hecho era mucho más expresivo que hoy en día porque todavía existe machismo, pues las personas que vieran esta imagen se les haría algo normal, común y corriente de su cotidianidad. Pero entonces para las señoritas, sepan muy bien, las dinámicas sociales han cambiado. Ustedes, no solamente por el hecho de ser mujeres, tienen que estar entonces sometidas solamente ustedes a los quehaceres del hogar. Si ustedes algún día desean de pronto conformar la unión con otra persona, eso es muy importante que desde el inicio pongan claras las cosas, las condiciones. Bueno, está bien, los dos vamos a colaborar porque un hombre no puede lavar de pronto la ropa, porque un hombre no puede lavar la loza, porque un hombre no puede realizar el desayuno o el almuerzo, ¿cierto? Pues todos tenemos las capacidades. Lo idóneo sería que se repartieran equitativamente. ¿Por qué? Porque si de pronto la mujer trabaja todos los días y llega a la casa a las 9 de la noche, bastante cansada, y el hombre de pronto tiene una jornada laboral mucho más laxa, donde ya se encuentra en el hogar por ahí tipo 5 o 6 de la tarde, pues lleguen a acuerdos donde el hombre también durante esas 3 horas pues colabore con los oficios del hogar. De hecho, hay algo que lingüísticamente se utiliza y que está bastante mal y que apoya el tema del machismo. Cuando una mujer está en la casa y llega un hombre, por ejemplo, llega el esposo o es el hijo y demás, y realiza alguna función dentro del hogar, ella tiende a utilizar las palabras gracias por ayudarme. ¿Cómo así que gracias por ayudarme? No, de hecho, también debería ser una obligación de ese esposo o de ese hijo colaborar dentro del hogar. Ella no le están colaborando a ella, de hecho, eso es algo que se está realizando es conjuntamente para un beneficio común, no solamente de la mujer, sino del hogar, de la familia. Entonces es muy importante que ustedes, señoritas, tengan siempre ese pensamiento de que ustedes también tienen que realizar sus estudios profesionales, marcarse como profesionales, destacarse como profesionales, igual que los hombres. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto alguna vez en el tema de las pruebas, a ver, todavía existe desafortunadamente mucha desigualdad en lo que tiene que ver con los salarios entre hombres y mujeres. Entonces, hay que siempre ser consciente de estos y saber que el cambio llega gracias a esa nueva mentalidad de los jóvenes hoy en día. Es muy difícil que usted llegue con esos pensamientos y, por ejemplo, si usted tiene una abuela, hacer que cambien sus comportamientos. No, ya está dentro de ellos. Para ellos esto es algo normal y cotidiano, que no está mal para ellos. Pero pues ya sabemos que gracias a esas transformaciones sociales, pues las mujeres no necesariamente tienen que estar todo el día metidas en una cocina o lavando ropa, como si de pronto sucedía en años, pero bastante anterior, donde era algo cotidiano y normal. Pero es en el cambio de mentalidad tanto de hombres como de mujeres y hombres, ¿listo? Bueno, entonces en este caso sigamos con las opciones de respuesta. La B dice así, bueno, en este caso descartamos la no iría para nada, entonces esta descartada totalmente, ¿listo? La B dice de la siguiente manera: reconocer la importancia de las mujeres en el desarrollo y formación de los niños y niñas. Y de hecho, no tanto. ¿Por qué? Porque, listo, la mujer es muy importante, sí es importante para el desarrollo y la formación de los niños y niñas, pero
Recordemos que nos están pidiendo es el punto de vista crítico del autor. Y en este caso, seguramente con el ejemplo que le está dando la mujer a Mafalda, pues no es el ideal, no es el idóneo. Entonces, en este caso, reconocer la importancia de las mujeres. Bueno, eso es importante, si las mujeres son, digamos, un eje fundamental en el desarrollo formativo de los niños y niñas. Eso sí, nadie lo duda. Pero recordemos, estamos mirando es la parte crítica de la caricatura, es el punto de vista, es del autor. Entonces, en este caso, la B también la descartaríamos totalmente. La A y la B ya la tenemos descartada. Vamos con la C. Dice así: criticar irónicamente el rol que asumen algunas madres al ocupar todo su tiempo en el cuidado de la familia y el hogar. Vean acá el juego de palabras y eso es bastante importante, que ustedes analicen las palabras. Acá nos están diciendo algunas madres, o sea, de hecho no nos están dando la afirmación que son todas las mujeres, porque si dijeran que son todas las mujeres, pues sería algo totalmente erróneo, porque esta, digamos, caricatura lleva una crítica principalmente es a esas mujeres, haciendo referencia de que no son todas. Entonces, en este caso, la C podría ser, suena bastante bien. Vamos a leer la D, a ver con cuál de estas dos nos podríamos ir. Dice así: argumentar que las mujeres deben ser libres e independientes y no tener tantas responsabilidades en el hogar. Bueno, vean acá, porque recuerden ustedes que cuando encontramos la letra I, y es muy importante que ustedes tengan de eso referencia, como lo hemos manejado en otras clases, cuando tenemos la letra I, quiere decir que hay dos afirmaciones. Entonces, dentro de esta opción de respuesta vamos a encontrar dos afirmaciones. ¿Cuáles son ellas? La primera afirmación es argumentar que las mujeres deben ser libres e independientes. Hasta ahí suena bastante bien, ¿cierto? Vamos a seleccionar por acá que esto es una afirmación diferente a esta. Entonces, argumentar que las mujeres deben ser libres e independientes, hasta ahí suena bastante bien. Parte de la caricatura genera una crítica hacia eso, sí, genera una crítica para que las mujeres sean más libres e independientes. Hasta ahí vamos bien. Pero ojo acá, ¿qué es lo que sigue? Y siguen y no tener tantas responsabilidades en el hogar. Entonces vamos a seleccionar esto de otro color. Ahora, céntrense en ustedes en esa afirmación. Y no tener tantas responsabilidades en el hogar. ¿Creen que es una afirmación válida? ¿Por qué? Porque recordemos que si las dos afirmaciones, cuando encontramos este tipo de respuestas, si las dos no son válidas y no son afirmativas, pues quiere decir que esta está errónea. Así la primera parte suene bastante bien, ¿listo? Entonces, y no tener tantas responsabilidades en el hogar. Generalmente la parte de la caricatura no está realizando esta postura. ¿Por qué? Porque entonces está dando a entender que igual las mujeres deben tener muchas responsabilidades, sino que hay que solamente bajarle un poco las responsabilidades, viendo que debe ser es equitativo. No tanto es de bajarles responsabilidades y ya, sino de buscar la forma de que las funciones que se realizan dentro del hogar se distribuyan de manera equitativa con las personas que allí viven. Por eso hay muchas veces yo me despido con ustedes diciéndoles que hagan harto oficio o que colaboren en la casa. ¿Por qué? Porque es que las funciones del hogar no solamente están en una persona o dos personas, sino en todo el núcleo familiar. ¿Listo? Ahora, entonces por ende la respuesta correcta ¿cuál sería? Criticar irónicamente el rol que asumen algunas madres, porque no son todas, ojo acá, no son todas, son algunas madres, al ocupar todo su tiempo en el cuidado de la familia y el hogar. Entonces vamos a borrar esto por acá y voy a seleccionar la respuesta correcta, que sería esta. ¿Listo? Seleccionémosla y listo. Criticar irónicamente el rol que asumen algunas madres al ocupar todo su tiempo en el cuidado de la familia y el hogar. ¿Listo? Ahora, vamos con la siguiente imagen y posteriormente resolvemos la pregunta número 2. Dice así la imagen. Entonces, esta también es muy común, este tipo de cómic, porque sale bastante en el periódico, generalmente los fines de semana. Entonces, vamos a leerlo a ver qué encontramos. Entonces, llega el niño, no me conozco el nombre de los personajes, pero bueno, ya sabemos, niño tigre, los vamos a nombrar de la siguiente manera, ¿listo? Entonces el niño le dice al tigre: ¿crees que los tigres van al mismo cielo que las personas? Ojo acá, le está preguntando. ¿Crees que los tigres van al mismo cielo que las personas? Y posteriormente el niño sigue hablando.
Y dice lo siguiente: se supone que en el cielo todos somos felices, ¿no? Pero la gente no será feliz si corre el riesgo de ser devorada por un tigre. Afirmación bastante drástica que le está dando el niño al tigre. Vamos a volver a leer qué es lo que le está diciendo. Se supone que en el cielo todos somos felices. Y en signo de pregunta, no. Pero la gente no será feliz si corre el riesgo de ser devorada por un tigre. Posteriormente, el niño sigue hablando y dice las siguientes palabras. Por otra parte, el cielo no será divertido sin tigres. Yo no sería feliz sin tigres. Los echaría de menos. Recordemos, por otra parte, el cielo no sería divertido sin tigres. Yo no sería feliz sin tigres. Los echaría de menos. Posteriormente sigue hablando el niño. Dice, quizá en el cielo los tigres no se coman a la gente. Quizá en el cielo los tigres no se coman a la gente. A lo cual le responde por fin el tigre. Entonces nosotros no seríamos felices. Entonces nosotros no seríamos felices. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cuál es la pregunta y posteriormente las opciones de respuesta. Dice así: ¿cuál de los siguientes enunciados se puede concluir de lo expuesto en las 4 viñetas? Recordemos que cada uno de los cuadritos que generalmente componen la historieta o el cómic se les menciona como viñeta. Y también, por ejemplo, es un repaso rápidamente, que cada vez que habla un personaje, digamos como tenemos acá el tema del niño, a esto se le conoce, digamos al texto encerrado en este globo, se le conoce como bocadillo. Es muy importante que ustedes tengan esas referencias. Viñeta, cada cuadro del cómic o historieta, y cada vez que un personaje habla y que se encierra eso dentro de un círculo, se resalta, se le conoce como bocadillo. Es muy importante que recordemos esas clases que ya hemos visto anteriormente en años pasados. Entonces dice así: A. Si los tigres y la gente van al cielo, no es posible que ambos sean felices allí. B. Si el niño va al cielo, el cielo no puede ser un lugar feliz para la gente. C. Si los tigres que van al cielo no se comen a la gente, el niño no sería feliz en el cielo. Y D. Si los tigres no van al cielo, ninguna persona que vaya al cielo los echaría de menos. Ahora, ya digamos en esta podemos identificar dos que no son por pura comprensión lectora. ¿Cuáles vamos a descartar de una vez? Vamos a descartar la C y la D. ¿Por qué? Vean lo que dice la C. Si los tigres que van al cielo no se comen a la gente, el niño no sería feliz en el cielo. Y es lo contrario. El niño sería feliz si van los tigres, pero esos tigres no se comen a la gente. Entonces en este caso, por pura comprensión lectora, la C no sería. Entonces vamos a poner por acá un color como fuerte para poder diferenciar que esta no es. Listo, esta no sería. La D dice de la siguiente manera: si los tigres no van al cielo, ninguna persona que vaya al cielo los echaría de menos. No, porque es el caso del niño, el cual dice que si los tigres no van al cielo, él sí los echaría de menos. Entonces, por ende, la D tampoco sería. Descartada esta también de una vez. Nos quedamos con la A y con la B. Esta, digamos, tipo de pregunta nos está llevando más que todo a un análisis de comprensión lectora en busca de esa conclusión. Recordemos que estamos buscando la conclusión que podemos apreciar después de haber leído estas 4 viñetas. Entonces, dice así: A. Si los tigres y la gente van al cielo, no es posible que ambos sean felices allí. B. Si el niño va al cielo, el cielo no puede ser un lugar feliz para la gente. Yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, pero bueno, vamos a dar 5 segunditos para que ustedes piensen, analicen cuál sería la respuesta correcta. Ya descartamos 2, o sea, el 50-50, y quedan solamente 2 opciones de respuesta. ¿Cuál es la correcta? ¿Listo? 5 segunditos. Y en este caso, la respuesta correcta, jóvenes y señoritas, sería la A. Esa sería la correcta. Si los tigres y la gente van al cielo, no es posible que ambos sean felices allí. Vamos a resaltar la de amarillo para poder saber que esa es la correcta. ¿Por qué? Porque el niño dice que la gente sería feliz en el cielo si los tigres no se los van a comer si van a ese mismo lugar. Pero entonces el tigre dice, bueno,
Pero entonces si pasa eso, los tigres no seríamos felices, lo cual nos da a entender que los tigres serían felices en el cielo es comiéndose a la gente, pero con lo otro pues la gente no sería feliz. Entonces, por ende, si los tigres y la gente van al cielo, no es posible que ambos sean felices. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos otra respuesta ya. Voy a por acá quitarle el color por si ustedes de pronto después desean revisar, pues tengan la habilidad de identificar cuál es la respuesta correcta. Este archivo que estamos tratando, jóvenes y señoritas, lo pueden encontrar en la presentación. Entonces, si a ustedes les interesa algún tema de los que hemos tratado, ingresan a la descripción del video y posteriormente allí pueden encontrar la presentación y dentro de la presentación todas las dinámicas que hemos venido manejando. Por supuesto, esta es de español. Si a usted le interesa la de sociales, pues la va a encontrar es en el video de social. ¿Listo? Ahora, entonces tenemos acá una infografía. Recordemos que la infografía es como la unión de imágenes con textos y tiene un carácter o es de carácter informativo, en el cual se busca dar conocimiento sobre una temática de manera bastante llamativa. Generalmente utiliza bastantes gráficas y aparte de eso datos interesantes sobre el tema. Entonces tenemos que primero analizar la infografía para posteriormente resolver la tercera pregunta. Y dice así, entonces primero que todo lo voy a ampliar un poco más para que ustedes tengan una mejor visual de la infografía. Listo, entonces dice así: desperdicio de agua en la ciudad. Entonces ya por el título ya sabemos que vamos a encontrar una infografía que habla del agua, esencialmente de la que es desperdiciada en la ciudad. Dice así: las pérdidas de agua se han incrementado en 3 décadas. Y acá, vean, nos muestran la referencia: año 1980, año 2010 y posteriormente nos están haciendo la proyección para el año 2025. Falta muy poco para ese año. Entonces, acá tenemos que en 1980 se desperdiciaba alrededor de 3,7 metros cúbicos por segundo, que es como la forma de la medida como uno habla cuando está hablando de sus componentes, de la cantidad de agua y demás. ¿Listo? Ahora, para el año 2010, el 3,7 se subió al 6, vea, 6 metros cúbicos por segundo. Y posteriormente, vean ustedes, para el año 2025 se va a incrementar mucho más, 10,2 metros cúbicos por sobre segundo. Entonces, en este caso, vemos la gráfica del 60% y el 70%. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué más encontramos dentro de la información. Se espera que para el año 2025 aumente un 70% el tema del desperdicio del agua en las ciudades. Como ustedes y alguna vez lo habíamos hablado, es importante que identifiquen que generalmente nos estamos quedando sin agua. De hecho, hace poco veía un documental de cómo en Ciudad del Cabo, que es la capital de Sudáfrica, plantearon el tema del día cero, el día donde la gente ya no va a tener agua que consumir, donde por más sed que tenga no va a poder ir a abrir como tal la llave y que le salga este líquido que es esencial pues para la existencia de la humanidad. Sin este líquido, par de días y ya moriríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente nos dicen cuiden el agua. ¿Por qué? Porque en algún momento esta va a tender a desaparecer. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué les ocurre? Siempre va a haber agua. ¿Por qué? Porque como tenemos la dinámica que cada vez que vamos y abrimos el grifo sale el agua, pues pensamos que siempre va a ser así, o que esa dinámica se presenta en todo el mundo, y no es así. De hecho, hay muchos lugares, también en Latinoamérica, donde ya se están realizando racionamientos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ya el agua no le llega a la gente todos los días, sino que les avisan, bueno, solamente les va a llegar 4 días a la semana en determinadas horas. Ustedes durante ese tiempo pues tienen que recoger y aprovechar al máximo esa agua. ¿Por qué? Porque hay que suministrar solamente lo necesario para tratar de prolongar el tema de el agua dulce y pues por supuesto el suministro a las personas. Que por qué no se hace el tema de que muchas personas ya han visto documentales que se puede transformar el agua de mar, el agua salada en agua dulce. Lo que pasa es que es sumamente costoso. Digamos, solamente procesar un vaso como este de agua salada a agua dulce
es una millonada. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Solamente van a poder acceder a ese líquido pues las personas que más dinero tengan. Obvio, no va a ser gratis para todo el mundo, porque no es conveniente para esas empresas que están realizando esas investigaciones para poder transformar el agua dulce, el agua salada en agua dulce. En este caso, eso incrementaría la desigualdad, el tema de la pobreza, y aparte de eso solamente se verían beneficiados ¿quiénes? Pues los grandes multimillonarios. Los demás, digamos nosotros, las personas del común, seríamos grandes afectados. Ahora, ¿sabían ustedes que la mayor cantidad de agua que se utiliza en qué se va? No es, por ejemplo, para elaborar ropa o para elaborar otros componentes. Claro, es un gran porcentaje. Digamos, el porcentaje que se contamina de agua cada vez que se realiza una prenda de vestir es totalmente alto. Pero la mayor cantidad de agua hoy en día se utiliza para el tema de aquellas granjas y demás que tienen animales, principalmente ganado, para posteriormente el consumo humano. Entonces, los animales consumen una gran cantidad de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros hemos tendido a reproducir estas especies, pues ampliamente. O sea, hay más de los que generalmente habrían, digamos, vacas o ganado. ¿Por qué? Porque es que necesitamos reproducirlos para posteriormente el consumo de los seres humanos. Entonces, cada vez que usted está consumiendo carne, no se imagina la cantidad de agua que se ha gastado para poder que usted consuma una libra o media libra de carne. Es bastante agua. También se gasta una gran cantidad de agua en sembrados, en todo lo que se siembra. Pero ¿sabían ustedes que la mayor cantidad de elementos que se siembran no es para el consumo humano, sino es para qué? Para alimentar a este ganado, para posteriormente las personas lo puedan consumir. Es como una cadena, vean ustedes. Y tan solo un pequeño porcentaje se deja para el consumo humano. La Tierra está formada principalmente por agua, ¿cierto? Pero de esa cantidad de agua, solamente un pequeño porcentaje es de agua dulce, aproximadamente el 3%. Y de ese 3%, solamente el 1% es el que nosotros encontramos en ríos. El resto de agua o se encuentra en los glaciares congelada o el resto es agua subterránea, pero es bastante también costoso y también bastante perjudicial para el medio ambiente sacar esa agua subterránea para el consumo humano. Bueno, sigamos acá con el tema de la infografía, a ver qué más nos dice. Dice así: porcentaje de la población en alto riesgo de desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas. Entonces vean ustedes, para el año 2025, o sea, falta solamente un par de años, prácticamente ya menos de 5 años porque ya está finalizando este año, vamos a encontrar que el 69% de la población va a estar en riesgo de desabastecimiento. No sería raro que para esta fecha ya nosotros tengamos que acudir al tema de medir y nos van a controlar mucho el consumo del agua. Entonces, seguramente para este año ya uno no va a poder abrir el grifo todos los días como está acostumbrado a realizarlo o lavar cuando usted quiere y demás, sino seguramente ya nos tendrán unos parámetros, unos días establecidos para poder acceder a este líquido vital. ¿Listo? Sí, dice así: las malas condiciones de la tubería generan un desperdicio del 40%. Vean ustedes, solamente por las malas condiciones de la tubería, esas que van de esos lugares donde se almacenan grandes cantidades de agua a cada uno de nuestros hogares, en ese proceso, vea, se desperdicia alrededor del 40% de todo el agua que llega a nuestros hogares. Una cantidad bastante amplia. A ver qué otra información tenemos por acá. Un bogotano gasta 101 litros de agua diariamente. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo gastamos toda esa cantidad de agua? Les doy varios ejemplos. Bueno, para cocinar necesitamos agua, ¿cierto? Para bañarnos, para lavar nuestra ropa y otras necesidades. Pues la persona que de pronto necesita lavar su vehículo, que necesita también hacer aseo en su hogar, pues necesita agua limpia y demás. Entonces, alrededor de 101 litros de agua gasta diariamente tan solo un bogotano. Vean ustedes y multipliquen esto por la cantidad de personas que hay en Bogotá. Pues nos daría una cifra totalmente enorme la cantidad de agua que se gasta diariamente en la ciudad de Bogotá. Si ustedes algún día tienen la posibilidad de ir, sería muy bueno que fueran, por ejemplo, al páramo de Sumapaz. Es bastante económico, eso sí, es bastante retirado. Eso sí, háganse la idea de que es un viaje bastante prolongado y más desde el municipio de Chía. Y aparte de eso, váyanse bien abrigados con su buena sombrilla y demás.
En este lugar es donde se encuentra el agua que se le suministra a la ciudad de Bogotá y a algunos municipios cercanos como tal a la ciudad de Bogotá, pero principalmente esos municipios que quedan más hacia la parte sur de la capital. Chía pues queda pues por la parte norte. Entonces, en este caso, si ustedes tienen la posibilidad de ir al páramo de Sumapaz, es totalmente impresionante ver la cantidad de agua que se ha perdido. Generalmente hay unos lugares donde se almacenan, digamos, donde cada vez que llueve, pues se deposita y se empieza a acumular toda esa cantidad de agua. Entonces le explican a uno que, les voy a dar solamente un ejemplo, si el agua anteriormente llegaba hasta este nivel, hoy en día llega a este nivel. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero profe, si igual sigue lloviendo. Sí, sigue lloviendo, pero ya no como antes. Ya el cambio climático ha generado que sí llueve, pero ya no en la cantidad y los niveles que anteriormente llovía, que se necesitaba en este sitio para otra vez poder suministrar el agua a la ciudad de Bogotá. Si ustedes tienen la posibilidad de ir, que sería estupendo, les van a comentar cómo se proyecta que tan solo en un par de años la mayor parte de la ciudad de Bogotá va a llegar y no va a tener con qué alimentarse o con qué poder consumir esa agua, con qué bañarse y demás. ¿Por qué? Porque cada día hay menos agua. Bueno, entonces sigamos con el tema de la infografía. Causas de reducción de la calidad y cantidad de agua. Entonces vamos a mirar las causas. Cambio climático es una de ellas, así muchas personas digan todavía que el cambio climático es un invento y demás. Claro, la Tierra está generando una serie de cambios que es algo normal. Digamos nosotros, la Tierra pasa de periodos de glaciación y posteriormente de calentamiento extremo. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido al cambio climático, todos esos gases se han concentrado en la atmósfera y han ayudado que esos cambios de la Tierra que entraríamos, digamos, hacia esta época que sería una Tierra más caliente que anteriormente, pues se hace mucho más notorio y mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los rayos que vienen pues del sol, los rayos solares, rebotan en el suelo y posteriormente tienden a salir hacia el espacio. Pero debido a esos gases que hay en la atmósfera, producto del CO2 que producen los carros, que producen los aviones, las industrias, también del metano que lo producen quienes, las vacas y el ganado con la cual nosotros nos alimentamos, pues debido a esa capa los rayos no pueden salir hacia el espacio, que sería lo más normal y digamos dentro de ese proceso, sino que vuelven a rebotar hacia abajo, hacia el suelo. Muchos de esos rayos terminan quedando absorbidos por el mar. Cuando son absorbidos por el mar, el pH va cambiando. Entonces, el tipo de agua del mar se va poniendo más ácida. Y al ponerse más ácida, primero que todo, va a llegar un momento donde los peces ya no van a poder vivir en el mar por el tipo de agua tan ácida. Y posteriormente también va generando una serie de agravantes en el tema de los corales y demás. Ahora, siguiente, contaminación, deforestación, el tema de que cada vez talamos y talamos más árboles y presión humana al recurso hídrico. Ahora, ¿qué dice la pregunta? Tercero, al leer la gráfica, un lector infiere que el desperdicio de agua en la ciudad se ha incrementado en 70% en las últimas décadas. Esto es A. Incorrecta, porque la gráfica no se refiere solo al desperdicio, sino a las causas de reducción de agua. B. Correcta, puesto que en condiciones hidrológicas secas el desabastecimiento es mayor. C. Incorrecta, ya que el dato de 70% anunciado incluye 15 años que aún no han transcurrido. Y D. Correcta, puesto que han aumentado las causas del desperdicio de agua en los últimos años. ¿Cuál creen ustedes que será? A, B, C o D. 10 segunditos para que la piensen y ya les digo cuál sería la respuesta adecuada. Bueno, ahora les voy a adelantar lo siguiente. La afirmación analizándola sería incorrecta. Entonces nos quedaríamos con la A y con la C. ¿Por qué? Dice, el desperdicio de agua en la ciudad se ha incrementado en 70% en las últimas décadas. Esta información es incorrecta, correcta, incorrecta o correcta. Bueno, acá tenemos que ver que exactamente se está proyectando, digamos también hacia el año 2025, años que no han llegado, ¿cierto? Entonces,
Esta afirmación, la del 70% en las últimas décadas, sería por ende incorrecta. ¿Por qué? Porque, se los venía manifestando, ese dato incluye los 15 años que no han transcurrido. Puede que, por ejemplo, como esta medición se realizó en el año 2010 la última vez, pues del 2010 al 2025 ahí están los 15 años. Y en segunda medida también porque así sea, tal vez en 2 o en 3 años las cosas pueden cambiar drásticamente. ¿Qué tal que el comportamiento de las personas cambie de un momento a otro? Entonces, que las personas que están acostumbradas a desperdiciar agua por montones vean este tipo de gráficas y empiecen a regular el uso de ese líquido vital, pueden cambiar las dinámicas como tal de lo que nos vienen manifestando en esta gráfica, ¿cierto? Entonces, esta afirmación del 70% no es una afirmación como tal correcta, porque puede variar en un momento determinado. Por eso sería incorrecta. ¿Y por qué? Porque ya que el dato de 70% anunciado incluye 15 años. ¿Por qué? Porque la última medición se realizó en el año 2010. O sea, faltarían 15 años aún para que se llegara al 2025, que sería la proyección final, que es lo que se tiene acá de 10,2 mililitros cúbicos sobre segundos. Listo, entonces en este caso la respuesta correcta, ¿cuál sería? La C. Incorrecta, ya que el dato de 70% anunciado incluye 15 años que aún no han transcurrido. Listo, seleccionamos y pasamos ya al tema final de la clase. Ahora, pregunta para tratarlo rápidamente. ¿Se saben ustedes comunicar adecuadamente, jóvenes? ¿No les ha pasado que ustedes se encuentran en una reunión de pronto con personas que no conocen, que genera cierta vergüenza de pronto utilizar un vocabulario vulgar delante de ellas y en un momento a otro se les sale una grosería y uno dice como que la embarré, uy, qué pena, perdón? Bueno, pasa mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras expresiones no son las mejores. ¿Qué es lo que pasa allí? Generalmente, cuando uno es una persona que utiliza mucho una palabra, ya sea es una grosería o no, va a tender a utilizarla sin darse cuenta. Entonces, primer tip, si usted es de aquellas personas que generalmente se les salen bastante groserías, trate de cambiar eso, porque puede pasar que dentro de su subconsciente, usted estando en una reunión, en un evento importante, por ejemplo, una exposición o en un debate a nivel universitario, se le salga esa grosería, pues quedaría un poco grave, quedaría como mal. ¿Por qué? Por la expresión que de pronto la utilizó fuera de un contexto. Entonces, en este caso, ojo también con esos elementos. Entonces, acá están aquellos tips que yo les decía. Entonces, técnicas para hablar en público. Primero que ellos está el tema de la vocalización. Generalmente hablar en público genera pena. Genera como también el tema de que en cualquier momento me van a decir algo, me van a criticar o ver todas las personas que lo observan. Hay varias dinámicas para usted vocalizar. ¿Cuáles son ellas? Bueno, en primera medida, decir trabalenguas es bastante bueno. Entonces, si usted es un experto para los trabalenguas, pues felicitaciones, porque seguramente vocaliza muy bien alguna palabra que de pronto es bastante difícil de pronunciar. Pero si usted de pronto ve que tiene una falencia a la hora de decir los trabalenguas, lo más importante es que siga intentando. Los trabalenguas son sumamente importantes para realizar una adecuada vocalización. Otro ejercicio que tengo, bueno, este esfero que tengo por acá, ya lo he limpiado anteriormente. Es muy importante que limpien los elementos con los cuales usted trabaja, con alcohol y demás, porque uno nunca sabe. Entonces, ya lo había limpiado. Aparte de eso, pues también le había quitado los residuos de alcohol. Lo puede usted poner en su boca y posteriormente trate de leer en voz alta para de esta manera mejorar su vocalización de algunas palabras. De hecho, ese ejercicio lo utilizan bastante los locutores de radio. Entonces, cuando ellos ven que dentro del guión que tienen que decir hay una palabra bastante difícil de pronunciar, utilizan el siguiente ejercicio. Se mandan un lápiz o un esfero a la boca y posteriormente leen en voz alta, para así hacer que la lengua tenga una mayor movilidad de la siguiente manera. Así, y tratan de hablar así constantemente. Claro, tienen que realizar el ejercicio, tal vez por unos 10 minutos, unos 7 minutos, y posteriormente descansan un poco y lo vuelven a realizar. Tampoco es que todo el día tienen que estar en eso. Entonces, si están en la casa y todo el día ustedes con el lápiz o con el esfero hablando de la siguiente manera, pues no quedaría tampoco como muy adecuado. Son espacios y ojalá que sea donde usted esté
como tal solo, donde pueda realizar este ejercicio sin que nadie lo esté mirando, donde no se sienta usted avergonzado. Eso es bastante importante. ¿Listo? Ahora, el tema de la respiración. Y para el tema de la respiración también es fundamental la lectura. Es que de hecho, para que ustedes puedan hablar en público, es muy importante realizar adecuadamente una lectura en voz alta. ¿Por qué? Primero por el tema de vocalización, aparte de eso por el tema de respiración. Entonces, cuando usted lee, usted va a encontrar, por ejemplo, signos de puntuación, que la coma, punto y coma, el punto, que son como los más esenciales o los más importantes que uno encuentra dentro de un texto. Entonces, aprenda que cuando esté leyendo en voz alta encuentre una coma y un punto, realice la pausa. Eso también va ayudando a que su cerebro identifique cuáles son los momentos idóneos para usted realizar pausas y tomar la respiración. Eso es bastante importante. Claro, pueden existir que hay personas, y eso es también algo normal, habría que ver cada uno de los casos, que tienen problemas respiratorios. Entonces dicen, no, profe, es que lo que pasa es que yo sufro de asma y generalmente cuando hablo mucho me esfuerzo y tiendo a agitarme. Claro, puede pasar eso, pero bueno, ya uno lo trabajará con ese personaje de una manera diferente para que pueda tener una mejor respiración. Otro ejemplo o otro elemento importante, digamos, para usted manejar la respiración es métase en clases de teatro. Eso es fundamental. En el teatro a uno le enseñan a respirar adecuadamente. Creo que también en las clases de canto y demás. Entonces le enseñan a uno cómo es que debe respirar, cómo es que uno debe llenar sus pulmones y demás de oxígeno. Eso es bastante importante. Dentro de las dinámicas que ustedes pueden realizar, por ejemplo, en la casa. Bueno, uno de los ejercicios, pero sin exagerar, es tome aire lo más que pueda y trate de aguantar el aire durante 10 o 15 segundos. Posteriormente, saca el aire suavemente, despacio, ¿listo? Pero ojo acá, tampoco es que, no, entonces tengo que mejorar mi respiración. Usted toma aire y lo aguanta tal vez por 2-3 minutos, después le da el patatús y le echan la culpa al profesor, ¿cierto? No, tampoco hasta ese punto. Con 15-20 segundos es más que suficiente. Lo importante es que realice el ejercicio constantemente, no es que lo realice una vez y ya lo dejo ahí, ¿no? Trate de realizarlo tal vez unas 3 veces en la mañana, unas 3 veces en la tarde y unas 3 veces en la noche antes de acostarse. 15 o 20 segundos. Y eso es muy importante para empezar a manejar el tema de la respiración. Por otra parte, esta es la más fundamental, practicar. Usted no puede hablar en público pues si no practica. Entonces, acá, como ejercicio, como tip, digamos cuando yo era joven y tomé esta clase, también me acuerdo mucho en grado 11 que nos mandaron de hecho a realizar unos ejercicios y después nos tocó delante de todo el salón realizarlo. Pero tranquilos, no les voy a pedir eso, no les voy a pedir video ni nada de eso. En este caso, para practicar, aparte de hablar usted en público, hágalo en privado. Entonces, váyase pronto para su habitación si tiene un espejo o váyase para el baño y empiece a hablarle al espejo. Ustedes dirán, pero qué locura es esa, o sea, no estoy loco. Es principalmente para mirar cómo usted está realizando esa función. Entonces, inicialmente si quiere, realícelo solo en su habitación, en el baño y demás, para que de esta manera vaya adquiriendo algún tipo de confianza. También, por ejemplo, pueden utilizar el tema de los celulares. Eso es bastante importante. Entonces, usted puede dejar su celular en un lugar y le puede hablar al celular como si de pronto estuviera a través de una videoconferencia, estuviera a través de una charla, y va a ver que posteriormente cuando vea el video puede encontrar alguna serie de falencias que puede mejorar después. ¿Listo? Ahora, en este caso de ser natural, yo sé que el tema de la pena, el tema del estrés de estar reunido con varias personas puede actuar en contra. Entonces uno ve, digamos, en dinámicas que uno ha realizado con otros cursos, principalmente le pasa mucho a los niños que están en su adolescencia, entrando en su adolescencia, que uno les dice, bueno, pasa al frente y hable, y una de dos, se quedan totalmente rígidos, entonces ponen sus brazos prácticamente contra su cuerpo y es como si de pronto les hubiera dado la chiripiorca del chavo. Entonces tratemos de que cuando hablemos ser naturales. Yo sé que es complejo, pero traten de, a través de la respiración y a través de la práctica, tratar de hablar como le hablarían ustedes, por ejemplo, a su mejor amigo o a una persona de confianza. Ahora, dentro de esto de ser natural, y ya que estamos hablando del tema de hablar en público, seguramente ustedes en la universidad van a tener clases donde van a tener que realizar exposiciones. Entonces van a estar delante de todo el salón o todo un auditorio, tal vez 100 personas, realizando o hablando de determinado tema.
Acá es muy importante, manejen el espacio, caminen por la zona, no se queden solamente en un punto fijo. Pasa mucho, generalmente dentro de las exposiciones universitarias, a las personas que les da pena, que se quedan contra el tablero. Y generalmente los docentes tienden a decirle, tranquilo, el tablero no se va a caer, está bien sujeto. Tiene remaches, tiene aparte de eso otra serie de elementos que va a hacer que no se caiga. Entonces la persona puede pasar una pena mucho mayor a la que está afrontando en ese momento determinado. Trate de caminar, manejar por el espacio. Bueno, todo tiene un límite. Tampoco es que usted vaya de un lado para otro y termine totalmente sudando y cansando, no, tampoco. Pero sí trate de que cuando está hablando caminar un poco, dirigirse hacia adelante, posteriormente se doble un poco, si desea se puede acercar un poco más al público al cual se está dirigiendo, es bastante importante, ¿listo? Ahora, otro elemento importante para cuando ustedes hablan en público, digamos, están realizando una charla, una conferencia, entonces ustedes están estudiando medicina y dentro de los elementos importantes dentro de una asignatura es realizar pronto una exposición de un tema determinado ante 100 personas, por ejemplo. El profesor dice, bueno, voy a invitar no solamente a los de esta clase, porque es algo muy cotidiano, sino que voy a invitar a estudiantes de otra clase, porque el profesor es mi amigo y voy a hacer que vayan al auditorio, o sea, tener que hablar ante tal vez 50, 60 personas. Claro, hay que esperar qué es lo que pasa más adelante con el tema del virus, si se puede volver a realizar ese tipo de charlas, ese tipo de conferencias, o tendrían que ser lugares bastante amplios para conservar el tema del distanciamiento social. En este caso es muy importante que ustedes del tema que vayan a hablar den datos curiosos, eso es bastante importante. Entonces, recuerden ustedes cuando estamos hablando de la Edad Media, que también manejamos algunos elementos importantes de datos curiosos. Vean, no se bañaban, aparte de eso, el tema del muerto en la mesa. Si ustedes están realizando un tema donde puedan tener algunos datos interesantes, es bastante importante que los den. Eso de hecho genera una cercanía con el público. El público se puede interesar mucho más en lo que usted dice cuando usted da a conocer esos datos curiosos. Tono de voz no es gritar. Entonces, me acuerdo mucho, hace un par de años, un niño, creo que era de grado séptimo, octavo en ese tiempo estaba, aunque ya no está en el colegio, estaba exponiendo delante de sus compañeros y pues uno de los ítems era manejar un tono de voz, pero él pensó que era gritar y armó un escándalo. De hecho, después se asomaron a mirar qué era lo que estaba pasando en el salón, que porque esa gritería y demás. Claro, pues una cosa es hablar fuerte, o sea, proyectar la voz. Entonces, cuando mire a las personas, trate de que su voz llegue a ese lugar. Pero otra cosa muy diferente es gritar. ¿Por qué? Porque cuando usted grita lo que pasa es que ya las personas se pueden sentir atacadas o pueden sentir que esa persona que le pasa es una ofensa o demás. Entonces, una cosa es hablar fuerte, pero proyectando la voz, y otra cosa es gritando. Es muy importante que lo tengan claro. Acá, para las personas que tal vez tienen ese tono de voz bastante bajo, que generalmente son algunas señoritas, entonces cuando hablan pues uno como que, bueno, ¿qué fue lo que me dijo? Le toca a uno acercarse y diría, o es que yo estoy muy sordo o puede que la persona no está manejando el tono de voz adecuado. Entonces una cosa es gritar, que está mal, pero también cuando usted habla así súper bajito, pues por supuesto no le van a poner atención. Una persona que habla bajito, pues como las personas no la van a poder escuchar, por más interesante que esté hablando, pues no le van a poner la atención adecuada. Se pueden distraer con cualquier ruido, con cualquier cosa de su entorno. Por eso es muy importante manejar un tono de voz, ¿listo? No ser tan extenso, pero tampoco tan breve. Generalmente en las universidades, cuando no les piden exposiciones, no es solamente una persona, sino forman unos grupos de trabajo. Entonces, en este caso, traten de tampoco extenderse tanto. ¿Por qué? Porque uno tiende a redundar bastante información. Entonces dirán, pero eso ya lo dijo, pero es que ya lleva 3 horas hablando. Entonces, en este tema es bastante importante que, bueno, tampoco es que en 2 o 3 minutos quieran dar todo su tema, pero sí traten de manejar muy bien el tiempo. Para eso, yo les aconsejo que realicen fichas para la exposición. Entonces, muchas personas llevan en su cuaderno los puntos más importantes que tienen que tratar. Así dice, bueno, este ya lo traté, pasa al siguiente y no está redundando constantemente en información. O para que se sea como un poco más bonito, un poco más presentable, usted compra esas fichas que los venden, digamos, en las papelerías que son como de cartulina y allí va anotando y lleva sus fichas y va mirando ficha por ficha. Se ve más estético, más también profesional y demás. Un tip que también pueden utilizar cuando les toque esas exposiciones en la universidad. ¿Listo? Acá, toma pausas. Entonces, las pausas son buenas si se saben utilizar.
Entonces, si usted está hablando y se toma una pausa, por ejemplo, hace lo siguiente y sigue hablando, bueno, no hay problema. Pero si usted está hablando y usted piensa que hacer una pausa debe ser pues algo prolongado, entonces hace el mismo ejercicio y se queda callado durante bastante tiempo, pues obvio se va a volver un ambiente tensionante. Uno va a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, muy importante, manejen pausas, eso es importante, pero es que eso hay que saberlo manejar. Digamos, como recomendación inicial, yo diría, se pueden manejar, pero ya cuando la persona tiene más experiencia en lo que es hablar en público. Cuando uno ahora está empezando en ese proceso, es importante que trate de brindar la información lo más rápido, pues tampoco 2 minutos, pero sí que sean puntuales y de esta manera pues le darían paso a su compañero en caso tal de que la exposición sea en parejas o demás. Ya si es individual, pues ya les toca a ustedes utilizar más gala de sus conocimientos para poder extenderse, ¿listo? El lenguaje es lo que yo les venía diciendo. Entonces, acá es muy importante. Muchas veces, y no solamente les voy a hablar del tema de las groserías, sino que uno por parecer más interesante utiliza unas palabras que nadie las conoce, pero una cantidad de palabras que uno dice, bueno, ¿qué quiso decir ahí? Entonces manejen muy bien el lenguaje. Sepan ustedes que ustedes están hablando a una gran variedad de personas. Pueden que algunas tengan conocimientos leves sobre un tema, pero otros no tanto. Entonces, si usted utiliza un léxico totalmente desconocido, claro, que si usted se pone a buscar la definición de la palabra y usted dice, no, pues tiene un significado propio, pero las personas no lo conocen, pues obvio no va a tener ningún significado o ninguna validez que usted las utilice. Y por supuesto el tema de la actitud. ¿Por qué? Porque si usted llega a una exposición o a hablar en público y llega aburrido, llega triste, llega ya cabizbajo, pues por supuesto su actitud no va a ser la mejor. Siempre mentalícese ustedes que les va a ir bastante bien. Vea que el poder de la mente generalmente es algo bastante válido. Cuando estábamos leyendo el libro del hijo del carpintero y hablaban de Jesús, por ejemplo, en la India, pues me causó curiosidad mucho el tema del budismo, del tema de la mentalidad y demás, y me puse a investigar. Y de hecho hay una serie de consejos bastante interesantes del poder de la mente, donde uno puede atraer cosas positivas. Entonces, en este caso, si usted tiene una actitud y usted dice, bueno, me va a ir muy bien, voy a ser positivo, no, ese tema yo lo manejo, claro, sin confiarse, no es que entonces se confíe y no trabaje y no estudie en ese tema. Pero si usted tiene una buena actitud, seguramente la va a pasar muy bien. ¿Por qué? Hagamos el ejemplo con una entrevista de trabajo. Llegan ustedes y llegan a la entrevista y todos de pronto achantados, cabizbajos, casi ni hablan, pues por supuesto el tema de la contratación va a ser bastante complejo y difícil que lo elijan a usted. Pero si usted llega con buena actitud, saludando, hola, buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, sí señora, gracias, y empieza con esa buena actitud, seguramente va a tener un mayor resultado, un mayor éxito. Claro, hay una brecha que usted no pueden pasar entre ser, por ejemplo, tener esa actitud positiva y ya pasar a ser como si fuera un compinche, ¿no? Porque recordemos que la otra persona seguramente no la conocemos o no manejamos ese nivel de cercanía como lo sería de pronto con un amigo o un familiar. Ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos lo que es la clase del día de hoy. Entonces, el jueves nos veríamos en la clase de sociales. Y recuerde, la actividad la va a encontrar en donde, en la descripción, donde va a encontrar algunas preguntas del hijo del carpintero y otras relacionadas con un texto. Y de pronto les dejo unas pruebas a ver. Igual más adelante ya lo definiré, ¿listo? Cualquier duda que tengan, pregunta, sugerencia, lo que sea, ya saben, me la pueden realizar en los comentarios, por WhatsApp, bueno, como les quede más fácil, yo siempre estaré ahí atento para poderles dar respuesta lo más rápido posible, ¿listo? Entonces los dejo, que acaban de pasar un buen resto de día y ya nos veremos el día jueves. Chao, que estén muy bien.